Este su programa La Verdad ante todo, las 7 en punto, y ya estamos conectados con todos ustedes. Muchísimas gracias por su audiencia. Primero, gracias a Dios, luego a ustedes, a nuestros patrocinadores y por supuesto a quienes nos colaboran para que este espacio salga nítido cada sábado por esta rumba en su dial 98.5 FM. Estamos haciendo transmisión en vivo por nuestra cuenta, por la cuenta de Luis Jourdain, porque tenemos algunos inconvenientes técnicos a través de Facebook. Y también agradecemos a nuestros invitados que madrugan con nosotros. En este caso tenemos a Janel Ferreras. Él es politólogo, comunicador, experto en geopolítica y de seguridad, inteligencia artificial. O sea que tenemos aquí a un experto de grandes ramas con quien conversaremos sobre diversos temas. Y a mi derecha, Eduardo Gotro de Win, el doctor Eduardo Gotro de Win. Él es investigador, escritor, nos escribe sobre nuestra historia. Y bueno, lo tuvimos el sábado pasado aquí y volvió, porque le dije, amanezca otra vez con la audiencia de La Verdad ante todo. Además, porque tenemos un compromiso, invitar a toda la audiencia a la conferencia de miércoles. Exactamente. Que es un panel, es un banquete que le traemos al pueblo dominicano. Excelente. Más adelante nos dará detalle, doctor Eduardo Gotro. Buenos días, Janel. Buenos días, para mí es un inmenso placer compartir con ustedes a través de esta plataforma RCC Media y la Rumba 98.5 y madrugar en la mañana, pero creo que me recuerda el inicio, hace muchos años ya cuando inicié la radio y tenía que madrugar. Hacía tiempo que no madrugaba los sábados. Sé que tuviste que posponer una actividad que tenías ya programada, pero por cumplir, ¿verdad?, con nuestra audiencia y también con un amigo común. No, además hay un principio que dice que a la primera solicitud de una dama nunca se dice que no. Muchísimas gracias. Bueno, señores, hoy 5 de abril, saben, es el Día Nacional del Periodista. Felicítenme. Felicidades. Felicidades. Y por medio a ti, a todos los otros comunicadores, periodistas, que ya prácticamente no se usa el término de periodista. Se habla de comunicadores porque la plataforma, como digo, Samuel, son los que realmente están dominando más que los periódicos. Sí, pero no se circunscribe solamente al periódico. El periodista es el profesional de la comunicación que se encarga de buscar, de contrastar, de informar y sobre todo tener unos principios éticos, ¿no?, que les caracterizan, porque nosotros los periodistas, nosotros las periodistas nos debemos a una audiencia a la que tenemos que mantener informados de manera veraz. Y entonces ahora que tú hablas, otro de plataformas digitales, lamentablemente las fake news, ¿verdad?, está dañando todo lo que tiene que ver con la buena información. O sea, las noticias falsas están inundando las redes sociales, están inundando el ambiente mediático, y eso lo que hace es que se produzcan incluso, valga la redundancia, situaciones como la inseguridad, los asesinatos en contra de las mujeres, los feminicidios, la violencia colectiva que vive la sociedad dominicana. Y entonces hay que ver y analizar en ese sentido qué rol están jugando los periodistas reales y también los comunicadores que hacen uso de las plataformas digitales, que hacen uso de la radio, de la televisión, de los medios impresos. El que tiene un micrófono enfrente tiene un arma que puede servir para construir o destruir. En este caso, nosotros que somos formados, ¿no?, en una universidad que duramos 4 años estudiando esta carrera de comunicación social, ¿verdad?, y que nos dedicamos al periodismo, al informar, al buscar la información, contrastar y todo eso, y que le debemos las libertades públicas a varios periodistas que lucharon por nuestra patria, que mantenían ese criterio ético, como Orlando Martínez, que cayó en manos de bárbaros, ¿verdad?, que eran intolerantes a que se dijera la verdad. Y producto de un artículo que escribió Orlando Martínez, que en estos días se recordó su asesinato, su nacimiento,
Él escribió un artículo que me hubiese gustado leérselo a ustedes, pero lo pueden buscar. Él escribía para la revista Ahora, donde enfrentaba al doctor Joaquín Balaguer y le decía: ¿por qué usted, doctor Joaquín Balaguer, no se sube en el avión y abandona este país? Pero una cosa, y eso le provocó a él su desaparición, su muerte física en la República Dominicana. Y tenemos a un periodista que ya murió, un colombiano, Javier Darío Restrepo, que escribió un decálogo sobre el periodismo. El decálogo de Javier Darío Restrepo, a quien le llamamos el padre de la ética periodística. Y él decía que un buen periodista ha de ser entre todo una buena persona. El buen periodista ha de estar orgulloso de su profesión. El buen periodista tiene un sentido de misión en su ejercicio profesional. El buen periodista es un apasionado por la verdad. El buen periodista es autocrítico. El buen periodista elabora conocimiento y lo comparte. El buen periodista hace periodismo con un objetivo. El buen periodista tiene el sentido del otro. El buen periodista es independiente y el buen periodista mantiene intacta su capacidad de asombro. Esto, cuando escuchamos la noticia de que un hombre asesinó a una mujer, a mí todavía, ¿verdad?, se me afecta el alma cuando yo veo que suceden abusos de violación de derechos humanos. A mí se me engranojan los pelos, entonces, o la piel. Entonces, todavía tengo esa capacidad de asombro y es lo que nos invita el padre de la ética periodística, Javier Darío Restrepo, que murió ya hace unos años. Mira, yo tengo un amigo fallecido ya de tiempo, el gran periodista, para mí el periodista forense más fino de la República Dominicana, me refiero a Tony Pina. Tony Pina decía que el periodismo no genera riquezas. Y regularmente ahora vemos en una nueva era, porque a partir de la llegada de la comunicación 2.0, que es la interacción web, donde transitan las informaciones en doble vía, ya estos aparatos han simplificado la forma de comunicar. Muchas veces cuando un medio de comunicación importante, establecido, va a buscar la noticia, hace tiempo que un usuario que va caminando, limpia bota, cualquiera, le toma una foto, hace un video, y ya esa información colgada en la web va a romper los lineamientos y el criterio que debe establecer una noticia. Entonces, exacto, entre el pragmatismo de la información y la capacidad de alguien formado en una noticia, se enfrenta a la realidad en que vivimos hoy. Y yo pienso que es el gran debate de los principales científicos de la comunicación a nivel global sobre la era de lo que es improvisado y lo que es formado. Claro. Y entonces estamos en una etapa muy difícil, que es el enfrentamiento entre los fake news, como usted dice, y la posverdad. Ahora hay que leerlo todo entre líneas, porque el mundo está abandonado. Todo el mundo está haciendo... Y usted que conoce de inteligencia artificial, incluso hay software en el que podemos verificar la información, de darnos cuenta si es verdad o es mentira. Por ahí que está el detalle. Hay personas que todavía encienden el celular pero no saben cómo se usa. Entonces, la etapa de la inteligencia artificial, que tiene 3 niveles, porque el gran componente de todo esto es que la Internet nace sin ética. La Internet nace sin ética y hay una intención global de que la inteligencia artificial sí tenga ética. Por eso es el gran conflicto de las naciones, que tiene 3 etapas. La primera, que es la inteligencia artificial estrecha, la básica o general, y la supra, que es donde está el problema, porque en esta inteligencia artificial a usted la van a colocar al lado de un hombre que usted no conoce, que nunca lo ha visto, y va a aparecer como que son pareja. Vimos una foto muy tendencia globalmente, que fue la foto del Papa, que estuvo en los Alpes con un abrigo Balenciaga, ni nunca ha subido a los Alpes, ni nunca se ha puesto el abrigo. Pero el que ve la foto piensa que sí, que es real. Entonces, la inteligencia artificial sin un elemento ético es una bomba atómica. La Unión Europea está sobre todo queriendo normalizar, o sea, que haya normas, ¿verdad?,
de uso de los medios sociales, ¿verdad? De la internet, y eso, estamos en una discusión permanente. Interesante, ¿verdad?, este abordaje con respecto al ejercicio profesional del periodismo. Muchísimas felicidades a todos mis colegas, a todas mis colegas, y que verdaderamente ejerzamos este oficio que decía Gabriel García Márquez, el mejor oficio del mundo. Este cronista, investigador de la palabra oral y la palabra escrita, Gabriel García Márquez. Que mantengamos esa vocación de servicio, porque realmente el periodista es un sacerdote que debe ejercerse este ejercicio profesional, como decía Janel, con ética, con transparencia, y verdaderamente nosotros cumplir el rol que tenemos en la sociedad de informar de manera veraz a la ciudadanía para que puedan tomar las mejores de las decisiones. Bien, vamos a una brevísima pausa. Al regreso vamos a entrar en lleno con nuestros temas. Hablaremos de geopolítica, hablaremos de seguridad, hablaremos de, bueno, la seguridad tiene que ver con todo, ¿no? La seguridad ciudadana, la seguridad en materia de soberanía de la nación, y con estos temas lo abordaremos tanto con Eduardo Botrodín como con Janel Ferreras. Así que en breve volvemos. La verdad ante todo. Para los que quieren llegar muy alto como a Machu Picchu en Perú, para los que quieren llegar muy lejos como la muralla china, o para los que quieren llegar a su próximo destino con la nueva tarjeta de crédito Life Miles VHD, acumulas millas Life Miles por todos tus consumos y prepárate para llegar a tu próximo destino. Genera el doble de millas Life Miles por compras en Avianca y en aerolíneas miembros de Starline. Solicita la tuya en VHD. Con azúcar. Disfruta de un viaje de beneficios. Banco VHD, el futuro que quieres. Cada paso, cada trazo, cada sonrisa. No hay té. No hay. En favor de su desarrollo. Contribuimos a formar hombres y mujeres plenos, sanos y felices a través de la atención educación oportuna y educación inicial, salud y nutrición, registro de nacimiento, protección contra el abuso y la violencia, detección de necesidades educativas especiales o discapacidad, acompañamiento a las familias y la participación de la comunidad. Por estas y otras razones, podemos decir que en República Dominicana, ser niño y niña nunca fue. Y ese- En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de las MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad ante todo. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y nosotras. Nosotros y Rosa Alcántara, porque aquí estoy dominada por hombres. A mi izquierda, Janel Ferreras, a mi derecha, el doctor Eduardo Botrodín, y allá, colaborando, apoyando este espacio, el ingeniero Luis Burdén y también mi querido Labur, Isidro Labur. Gracias por estar ahí. Hablemos de temas importantes, hablemos de geopolítica. Me gustaría, Janel Ferreras, que analizara el contexto en el que nos encontramos en estos momentos, en el que hay una guerra comercial, ¿verdad?, entre sobre todo Estados Unidos y China, y también están involucrados México, Canadá. Veo como que está un poco más suave el gobierno de los Estados Unidos
sobre todo Donald Trump, con respecto a Rusia, pero también están involucrados. Este conflicto que se ve venir entre Estados Unidos e Irán. Háblame en medio de esta situación, de este contexto, en la República Dominicana, ¿hasta qué punto puede afectarse? ¿Viene una crisis a nivel mundial? ¿Tendremos una depresión económica? ¿Qué prevé? Mira, hay muchas preguntas al mismo tiempo, pero realmente la titulación de que la República Dominicana fue afectada con un 10% de arancel a Estados Unidos es una información incorrecta. Porque si tú la planteas a la República Dominicana, puede establecer la idea de que solamente somos nosotros. Estados Unidos, a través del presidente Donald Trump, ha empezado una guerra de aranceles y ha dicho que todo el que tenga comercio con él tiene un 10% de aranceles, excepto algunos países que tienen un 25% y en el caso de China un 54%. Para los países que tienen intercambio comercial con Venezuela, se le va a aplicar un 25% más. O sea, ¿qué dice todo esto? Los aranceles es una medida económica que el gobierno del presidente Donald Trump ha establecido para reeducar el consumo de los estadounidenses, en primera etapa. Segundo, hace mucho tiempo que la balanza comercial, por ejemplo, si nosotros vamos a establecer el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que está entre los 5 tratados de libre comercio más importantes del mundo y el primer tratado de las Américas, de zona económica exclusiva, para 2023, por ejemplo, el PIB de Canadá representaba el 19% al 21% de las exportaciones a Estados Unidos. En el caso de México representaba el 37%. Pero ¿qué Estados Unidos le vendía a ellos a nivel de exportación? Menos del 3% del PIB. Lo que significa que Donald Trump tenía un desbalance, pero que podía jugar con eso. Ahora, ¿qué sucede? Donald Trump está buscando frenar esa masiva colocación de productos de primera necesidad de China en los mercados globales. Que estaba prácticamente comiendo los caramelos, podríamos decir, a los Estados Unidos, China, ¿verdad? Y deponiéndose incluso en países latinoamericanos como la República Dominicana, que logró, ¿verdad?, sacar a Taiwán de esas relaciones diplomáticas. Que fue una jugada no muy cortés. Yo no estuve de acuerdo con la forma, porque en el momento que nosotros rompimos relaciones diplomáticas con Taiwán, en ese mismo febrero, nosotros sentamos aquí en el Malecón de Santo Domingo al comandante general de las Fuerzas Armadas de Taiwán y lo invitamos a un desfile militar mixto. Recibimos vehículos de Taiwán y en barco venían alrededor de 8 o 9 helicópteros en donación. Eso es lo mismo. Después de 71 años, me parece. No solamente eso. 77 años de relaciones diplomáticas con Usted Taiwán. no puede tener amores el viernes con un hombre y el domingo casarse con otro. O usted lo tenía los dos, o usted tiene que revisarse. Entonces, no había problema con terminar con China en una vinculación diplomática. Y finalizar. Porque la condición de China era que no podía mantener la de ambos. La de ambos. No se puede mantener relaciones diplomáticas con ambos. Pero usted puede terminar con Taiwán, pero de otra forma. Todo viene con la revolución de Shanghái, cuando se crea el Kuomintang a principios del siglo XX. Salen por el mundo los chinos a buscar apoyo económico y solamente encuentran en la Unión Soviética el apoyo. Y ellos le dicen, mira, ustedes van a incluir dentro del Kuomintang a un aliado que yo tengo que se llama Mao Zedong. En principio, Chiang Kai-shek no quería nada con Mao. Pero ¿qué sucede? Cuando finaliza la guerra, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que empieza la guerra china-japonesa, China logra vencer a Japón con la ayuda de Estados Unidos y se queda Mao con las armas. Cuando se divide la guerra y el Kuomintang tiene que desplegarse hacia Taiwán, que se le conocía como la isla, hermosa, exactamente. Desde ese momento la isla hermosa se convierte en Taiwán, pero los taiwaneses y los chinos son la misma cosa. Su diferencia es política. Y ya decenas de años después... poder, porque estamos hablando de que China tiene 1.400, 1.300 millones de habitantes y Taiwán lo que tiene son 23 millones, 24 millones de habitantes. Pero esos 23 millones de habitantes son del mismo génesis. Sí, o sea, claro. Cuando la gente habla de China y Taiwán,
yo quiero que la gente entienda que son dos grupos que vienen de la misma matriz. Igual que Corea del Norte y Corea del Sur. Lo divide una guerra, un conflicto. El sistema político es distinto. Claro, es distinto, pero posterior, por la misma injerencia o por el mismo apoyo de Estados Unidos. Exactamente. ¿Por qué Taiwán y Corea del Sur fabrican más del 90% de la nanotecnología? Porque Estados Unidos, en una economía terciaria, apostó a ello. Porque de hecho, China tiene esa dinámica de ser el gran fabricante del mundo porque Estados Unidos lo fomenta. Claro. Lo que pasa es que se le sale de la mano. Entonces Estados Unidos está en una posición de proteger sus intereses, de proteger y de alzarse, o de cuidarse de que la República Popular China no se convierta en la primera potencia mundial. Si se va a convertir o no, eso es inevitable, porque en la historia de la humanidad los imperios suben y bajan. En un momento el imperio de Oriente, o en otro momento el imperio bizantino, en otro momento el imperio turco otomano, en otro momento los babilonios. O sea, el mundo, la historia de la humanidad está contemplada por los imperios. Ahora, ¿qué sucede? Estados Unidos lo que está buscando con esta guerra de aranceles, en principio, mi visión, es reeducar la economía interna de Estados Unidos respecto a la inversión, y luego eso se va a ir cayendo porque es insoportable mantener un mundo interconectado con estos aranceles. Mira, esta camisa que yo tengo puesta, es posible que la vendan en Santo Domingo, pero la tela la fabrica China, los botones Japón, el hilo la India y la ensamblan en Jamaica. Al final le ponen el precio en Transport y venden el producto en Santo Domingo. Mira, como cualquier producto, cualquier forma de comercio de la humanidad está interconectado. Un vehículo tiene las puertas que la fabrica Canadá, el baúl la fabrican en Dinamarca, el motor lo fabrican en China y la goma la hacen en la India. Luego ensamblan el vehículo en México y finalmente sale a venderse al resto del mundo. No hay posibilidad de que la economía global siga con esta guerra de aranceles. Y eso que usted pregunta en principio, sobre qué puede afectar a la humanidad en sentido general. Mira, es muy probable que si se ejecuta una recepción económica, vamos a pagar todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran crisis global, que no solamente es la crisis económica, nosotros tenemos una crisis medioambiental, sí. Nosotros tenemos una crisis de suministro, de logística, nosotros tenemos un mundo en guerras. Hace tiempo que el mundo no tiene árbitros, aquí todo el mundo está banda, hasta la iglesia, hasta la misa está banda. Sí. Sí. Dime, ¿qué figura mundial usted la ha escuchado con equilibrio? Aquí todo el mundo está o del G7 o de los BRICS. No hay un liderazgo. No, y que nadie represente. Y los organismos internacionales son un cero a la izquierda. Se han disminuido a su mínima expresión. Por ejemplo, ¿qué hace la ONU? Nada. Creada... El Consejo de Seguridad, nada. O sea, se mantienen las guerras y se provocan las guerras. Estamos huérfanos de liderazgo. ¿Y quién forma la Sociedad de Naciones el 24 de octubre de 1945? Se crea las Naciones Unidas. Pero los miembros que están en guerra son parte de Naciones Unidas. Entonces, no tienen moral, por ejemplo, para establecer orden cuando ellos son la parte del desorden. Es que no hay nadie en el mundo que tenga ahora mismo la capacidad de llamar a paz. Ahora, ¿qué sucede? Con la incorporación de los componentes bélicos nucleares, en estos conflictos no hay ni vencidos ni vencedores. O hay un acuerdo de paz o hay una destrucción. Si tú contemplas en la historia y buscas qué capacidad tenía la bomba de Hiroshima y Nagasaki, alrededor de 20 kilotones cada una. Una sola bomba de Rusia, una sola, de las más de 5.500 que tiene hasta 200 kilotones. Nosotros vimos, por ejemplo, en el conflicto de Rusia y Ucrania, el Reino de Inglaterra aprueba unos misiles llamados Stone Shadow y Estados Unidos aprueba unos misiles llamados ATACMS a Rusia. Rusia le responde con un misil que no había visto la humanidad, llamado Reshmi, y lo manda sin ojiva nuclear y vuela a 20.000 kilómetros por hora. Y resulta que lo detonaron en Ucrania y la Unión Europea completa se dio cuenta que en 15 minutos puede desaparecer. Entonces, o sea, que la humanidad está en riesgo hasta de desaparecer con estos temas de la guerra, de una posible guerra nuclear. Es un error de cálculo, porque es como en el tiempo de la juventud, cuando uno era muchacho, niño, que jugaban pelliquito y se pellicaban tan duro que terminaban dándose golpes.
No hay margen en una guerra nuclear para que haya vencidos ni vencedores. Por eso yo he dicho, olvídense de eso, de que Putin ganó, que Zelensky perdió. Estas naciones, como en el caso de Zelensky no representa a Ucrania. Zelensky es la cara de un grupo de países que le han dado las armas para el pelear, incluyendo Estados Unidos. Por eso él va y se reúne con Trump pensando que está buscando una extensión de Biden y encuentra un muro llamado Donald Trump. Y luego sale a donde, hacia Europa, a llamar a sus amigos a que los respalden. Pero el mundo no puede seguir en esa economía bélica. No puede existir un territorio llamado la Franja de Gaza, o Ucrania o Rusia, poniendo los muertos para que un grupo de personas se haga rico. ¿Qué usted prevé que sucederá? O sea, estamos en medio de estos conflictos, en diferentes, hay problemas en diferentes lugares. No tenemos árbitro, cada quien está buscando permanecer en el poder o lograr colocarse en el poder. ¿Cuál es la solución? Usted. Los intereses económicos han movido las potencias hacia los recursos naturales, sobre todo Sí, hacia las tierras raras ahora. 14 elementos que que componen la tierra rara, que de hecho, en la respuesta que China le da a Estados Unidos a partir del día 10 de este mes, o sea, el próximo jueves 10, entra un arancel de un 34% de los productos chinos hacia Estados Unidos. O sea, en respuesta a la solicitud de Trump. Pero ¿cuál es la dinámica en la geopolítica global? Cuando viene una persona a República Dominicana, como vino el secretario de Estado Marco Rubio, ¿de qué habló? De tierras raras. Entonces todo el mundo anda buscando los 14 elementos de tierra rara, Sí. porque resulta que la nanotecnología, en la Internet de las cosas, en la inteligencia artificial, en el 5 y 6G del Internet, los componentes de la tierra rara son fundamentales para la fabricación de esa nueva tecnología. Y mira qué bien, tenemos celulares que transmiten, la mayoría de los satélites utilizan inteligencia artificial, pero ya la medicina, por ejemplo, si usted se va a hacer un perfil de sangre, en el pasado había que sacarle 7 tubos. Ahora una sola gota de sangre, con una máquina de IA, le dice el perfil completo de salud. Entonces, la inteligencia no viene a destruir la humanidad, como hay gente que especula, no viene a facilitar, porque toda inteligencia viene de la condición humana. Claro. Todo lo fabrica lo humano. O sea, no hay una inteligencia que se genera a sí misma. ¿A partir de qué? De la base fundamental de la ciencia del hombre. Entonces, el mundo tendrá que venir a un proceso de paz. Hay 3 conflictos fundamentales. Primero, el conflicto de Rusia y Ucrania. Luego, Israel y los 5 frentes. Hamas, Hezbollah, los hutíes, la Guardia Revolucionaria y los Altos del Golán. Y el tercer conflicto, que no sé hasta qué punto va a seguir soterrado, es el conflicto por el Indo-Pacífico entre China y Taiwán en la bahía de Taiwán. Mira cómo China hace unos días hace ejercicios militares. Pero ¿cuál es el ejercicio militar que hace China? La toma de Taiwán. Pero resulta que todavía nadie sabe en la humanidad qué Estados Unidos tiene allí, en esa isla. Porque esa isla representa un portaaviones fijo de Estados Unidos. Hay bombas nucleares allí. ¿Tiene Taiwán la capacidad, con menos de 25 millones de habitantes, de defenderse ante un gigante como China? Al final yo pienso que el mundo entrará en un proceso de crisis, pero no hay posibilidad de que la paz no llegue, porque sería la extinción. Claro. Entonces, la extinción de la humanidad. Ahí viene la teoría de la mano y el martillo. Por más fuerte que usted sea, cuando el martillo baja, usted quita la mano. Hay entonces intereses por las tierras raras. ¿Dónde hay tierras raras? Aquí en República Dominicana, en Haití hay tierras raras. Hay tierras raras, ¿dónde más? Las tierras raras están en todo el mundo. Lo que sucede es que es y muy en Ucrania difícil. hay también tierras Claro, hay raras. muchísimas tierras raras, pero nosotros tenemos tierras raras en el área del hoyo de Pelempito, Cabo Rojo, esa parte de Pedernales. Hay una teoría, porque la República Dominicana tiene una condición especial. Nosotros sabemos dónde tenemos minerales cuando lo vamos a explotar. Al otro día. Pero hace tiempo que los estudios están hechos. Por ejemplo, se dice que en el lago Riquillo, que se comunica incluso en forma visible con el Azuay de Haití, existe una gran cantidad de litio y de petróleo. Pero ¿quién confirma eso? ¿Quién confirma que los pozos en Asua, ese pozo petrolero que a veces sale de la tierra, puede ser explotable?
hasta qué punto es real. Todo eso se sabe el día que viene la explotación. Se creó una comisión precisamente para que se encargue de administrar o de regular este tipo de recursos que tenemos en la República Dominicana. Y hablando de aranceles, el gobierno dominicano convocó a los principales actores del sector público y privado para coordinar un plan de acción ante la imposición de un arancel global del 10% a las importaciones por parte de los Estados Unidos, medida que entrará en vigencia hoy. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, anunció la creación de mesas de trabajo intersectoriales para evaluar el impacto de esta medida en la economía nacional. El arancel general del 10% afectará a todos los socios comerciales de Estados Unidos, con tasas aún mayores para países como China, Vietnam y la Unión Europea. Algunos productos estratégicos como semiconductores, cobre y productos farmacéuticos quedarían excluidos inicialmente. Entonces el gobierno dominicano busca analizar a fondo el alcance de esta medida y sus posibles implicaciones en sectores clave para la economía del país. Quiero que lo dejemos aquí, nos vayamos a la pausa porque tenemos compromiso y al regreso vamos ahora a dar un saltico a otro tema de interés y que ustedes dominan muy bien. No se muevan, sigan con este programa La Verdad ante todo. La verdad ante todo. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabaja, igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la economía llegue a todos los sectores y los planes de muchos tengan resultados. Banco Central de la República Dominicana, trabajando con una estabilidad que se siente. Más aventajado de aquí, no se coloca al frente del otro. Cada abrazo, cada sonrisa de un niño y de una niña. O sea, por ejemplo, los diplomáticos, y tú que estuviste ahí, tienen que jugar un papel, por ejemplo, de buscar esos mercados, exacto, de buscar esos mercados. Yo jamás quisiera convertiría la misión diplomática, por ejemplo, en gente de negocio. Protección contra el abuso y la violencia. Yo le entrego las áreas del país sin problema de intercambio comercial, sin necesidad de la mano escondida. Por estas y En esa otras vaina razones, tenemos que volver al podemos decir baile. que República O sea, que todo sea Dominicana, transparente ser por un niña, asunto del nunca servicio a fue la En patria, estos no 58 cuánto años homenaje, hemos cuánto supervisado permiso. que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en el RD. 58 años siendo el apoyo incondicional Bueno, de la realmente Pero si está sabemos, bueno. si sabemos, nos conviene. Somos el Esa guerra no Ministerio va a de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos Estados Unidos Para lo los que que quieren llegar muy alto como la Machu guerra de Picchu, aranceles. para los Estados que Unidos quieren fabrica un llegar muy celular lejos como la muralla china, o para los que China quieren hace llegar a su el próximo Huawei destino con la en nueva $100. tarjeta de crédito. Cuando la aplican en 54, el americano dice, no, para yo comprar en 154 veces, y compro en prepárate 100. para llegar a tu próximo Tienen destino. Genera el doble de millas Live Miles por compras. Mira, en la y vida, calle todo. líneas Tú de buscas esa computadora, ahí hay otra que compite con ella. y disfruta de un viaje de beneficios. Y Banco compite. BHD, O sea, tiene lo el mismo futuro que quieres. La 500 de verdad memoria, ante todo. Porque hay que identificar. Bueno, los que están conectados a la cuenta de Facebook de Luis Jourdain, que luego voy a compartir en mi Facebook, porque tengo problemas técnicos en mi móvil, pueden darse cuenta de que estuvimos conversando fuera del aire, ¿no? de la emisora, de temas interesantes. Dice Janel Ferreras que la República Dominicana puede beneficiarse de esta guerra comercial utilizando a las misiones diplomáticas para que descubran estos mercados y coloquemos nuestros productos, ¿verdad? Y tengamos mayores ingresos en dólares por medio de las exportaciones. Entonces, bueno, hay que decir... Amparado en los tres renglones, porque tengo que decirte, y me disculpa, el comercio internacional tiene tres renglones: productos terminados, servicios y manufactura de piezas. Entonces, nosotros no vamos a competir en dos de ellas. Nosotros aquí no tenemos, por ejemplo, fabricación de automóviles, pero tampoco fabricamos partes fundamentales de la parte más sensitiva del comercio global. Pero en los servicios sí podemos competir, y sobre todo
en una Por parte ejemplo, fundamental. nosotros fabricamos partes de cuestiones médicas, ¿no? Exacto, pero esas son extensiones de una zona franca estadounidense que están aquí ensamblándola. Pero en el Tratado de Libre Comercio, que tiene un producto tan principal como el tomate y el aguacate, por ejemplo, nosotros podemos colocar el aguacate de nosotros, que es de altísima calidad, y fomentar esa siembra. Así es que los diplomáticos, los que están ganándose los dólares muy grandes y altos en los diferentes países, que se pongan las pilas y que ayuden a la República Dominicana a tener mayores recursos. En el 2024, el intercambio comercial entre la República Dominicana y Estados Unidos alcanzó los 18.472 millones, con un déficit comercial de la República Dominicana de 4.643.70 millones. Por lo que es importante que veamos estos números y que quitemos ese déficit. Eduardo Gotro de Win, mire, Canel Ferreras nos mostraba la Constitución de la República, me la presta, la Constitución de la República. Sobre esto es que tenemos que basar nuestras acciones. Tenemos varias situaciones en la República Dominicana que usted estuvo abordando la semana pasada en este programa. La migración de indocumentados, de ilegales haitianos a la República Dominicana. Usted vamos dice a llamarle, que es una invasión. Vamos a llamarle de manera correcta, una invasión pacífica. Porque, y no me deja mentir, Daniel, que hablando de geopolítica, han cambiado las armas con las que compiten, porque la guerra es una competencia, con la que compiten muchas naciones. Antes había un enfrentamiento frontal, valga la redundancia, con armas, pero ahora, hablando de los medios de comunicación, hablando de la posverdad, de la desinformación, han entrado a competir diferentes armas y las masas humanas despauperizadas, la miseria de pueblos se ha convertido en armas. Pero no desde ahora. Recuérdate quién y cómo cayó el Imperio Romano. El Imperio Romano, independientemente de sus debilidades internas, los pueblos bárbaros fueron penetrando el Imperio Romano y terminaron ocasionando su caída. Europa está cada vez más invadida por los pueblos del norte de África y principalmente pueblos de creencia musulmana. La cara de Europa está cambiando radicalmente a tal punto que Inglaterra, Francia, España, Italia está siendo desdibujada. Los musulmanes, los africanos del norte de Europa, de África, están copando los trabajos, la educación, la medicina, los servicios de salud, y están incluso cambiando culturalmente Europa. Eso nos está pasando a nosotros también. Son procesos que se dan como de manera natural, porque Estados Unidos está, o sea, la mayoría de los habitantes de Estados Unidos son migrantes. De manera natural, pero hay una mano negra, hay una mano oculta, como llamaba Janel en otra área ahorita, en la parte comercial, y ahora la sabemos. Hay instituciones, hay capitales que están jugando a eso, que están ayudando, que están empujando a esas movilizaciones. Los Estados-naciones... Has hecho una denuncia prácticamente. No, eso es Voz Populi. Todo el que sigue las noticias, mira, el dominicano en eso, el dominicano promedio en eso es bueno. El dominicano promedio está atento a las grandes noticias, sea por radio, sea por televisión, sea por plataforma o por periódico. Y eso ya es Voz Populi. ¿Qué está pasando? Las movilizaciones de grandes contingentes de personas llevadas por capitales, llevadas por intereses, para que desdibujen los Estados-naciones. Aquellos Estados-naciones se formaron en América Latina en la primera mitad del siglo XIX y que se terminaron de asentar, de configurar en la segunda mitad del siglo XIX, entre ellos nosotros, todas las naciones de Sudamérica, están siendo atacadas, están siendo desdibujadas. Y nosotros, entre todas las naciones de América Latina, somos las que corremos mayor riesgo. ¿Qué usted dice sobre eso, Canel? Mira, yo pienso que
lo grave del asunto aquí es que la sociedad dominicana ha perdido su hilo cultural. Juan Pablo Duarte, por ejemplo, en uno de sus pensamientos dice: nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Mira, ese pensamiento de Juan Pablo Duarte debe ser el pensamiento más vigente y actualizado para el presente actual. La sociedad dominicana, que se funda o nace con su grito de independencia el 27 de febrero de 1844, a través de un pacto llamado el Pacto Trinitario, que fue una sociedad secreta no porque era una moda, sino porque los haitianos no masacraban. Y ustedes, las mujeres, por eso yo valoro tanto a la mujer dominicana, a ustedes le llamaban las comunicadas en la era de la libertación. ¿Por qué? Porque la mujer dominicana, escuchen bien, prestó su parte íntima para esconder los mensajes de la Trinitaria, para que los haitianos no lo descubrieran. Entonces, si yo me conozco la historia y sé quién es Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, quién fue Chepita, quién fue Prudencia Lluveres, la segunda novia de Duarte, que cuando sale al exilio Duarte le dice: Duarte, te voy a esperar, y él le dice: no, haz tu vida que yo me voy exiliado. Y esa mujer espera a Duarte cuando muere, que trae el féretro de Venezuela. Y en la puerta del Conde, en la calle del Conde, esa mujer ve el féretro de Duarte y dice: Duarte, hasta aquí te he esperado y ni la muerte nos separará. Entonces, ahora nosotros tenemos una desgracia, que el ideal juvenil dominicano se rige por elementos muy distantes a Prudencia. Los nuevos modelos de la comunicación juvenil dominicana, y excúsenme sin ánimo de señalar a nadie, están paradas de Mami King, Mami Jordan, la más Vidal, la más Dol, la más... O sea, estamos jodidos. Entonces, ¿qué sucede? Haití nace con un pacto. Haití no nace el 1 de enero de 1804, eso es mentira. Haití nace el 14 de agosto de 1791 con una fiesta de palo, un pacto que se llama el Pacto de Bois Caimán, con un brujo llamado Bomanduti y una bruja llamada Cecil Fátima, amparado en los elementos Esidilantó, Esidifredá, Ogún Balagrí, Ogún Batalá, y bajo los elementos del vudú. Entonces, si nosotros los dominicanos nacemos con Duarte, amparado en la Trinidad de Dios, este tema de la bandera y de Dios Trino, nosotros somos una herencia judeocristiana. Tú no puedes mezclar, porque no es un tema de color. No es un tema de color. En toda la familia hay un negro y hay un blanco. Es un tema de qué? De cultura, de etnia, de costumbres, de formación. Además, los dominicanos tienen que saber qué pasó aquí en el Degüello de Moca, qué pasó aquí durante 22 años, cuál fue la visión del carnicero Henry Cristo, que cuando termina traicionando al Yendal de Salines, porque los haitianos son traidores desde su nacimiento, su esposa dice, no, en términos generales, escúchame, porque es la fundación de la nación. Cuando uno habla en términos generales, uno comete el error de englobarizar una población cuyas características son esas. Que no es correcto. No es correcta, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque los haitianos, nosotros tenemos más de 25 o 30 batallas con el pueblo haitiano, empezando con la primera batalla, que no es la del 19 de marzo, es la batalla Fuente del Rodeo. Todas las batallas dominico-haitianas, todas han sido en el territorio dominicano. ¿Qué significa eso? Que nosotros nunca hemos invadido Haití, que nosotros no tenemos problemas con los haitianos, que nosotros no perseguimos a los haitianos. Que no quisimos dominarlos. Son ellos que vienen al territorio. Digo María Luisa, la esposa de Henry Cristo, que de forma increíble se convierte en Henry I, porque los haitianos se han convertido en aquellas cosas que combaten. Cuando ellos dicen que han erradicado la esclavitud, no, eso viene de la Revolución Francesa. Y como herencia, cuando muere Leclerc con la fiebre amarilla, que cae preso Toussaint, y Yendal de Salines logró la independencia, lo primero que hace es que lo traicionan. Y ellos mismos esclavizan a su pueblo. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice la tradición haitiana? Porque es importante conocer qué piensan ellos allá. Dicen los historiadores antropológicos haitianos que después de la muerte de Yendal de Salines, que logra su independencia, escucha bien, bajo los efectos de un loi llamado Candelo la Frontera, que no habrá paz, porque Alexandre Petion y Henry Cristo lo matan a traición. Uno se convierte en monarca
en la parte norte, y el otro, que es un poco más inteligente, Petión, se hace presidente. Que luego es que manda a buscar a Bolívar, que está en Jamaica, y le entrega los recursos napoleónicos. Pero ¿tú crees que es posible que nosotros, conociendo nuestra historia, que Moca, señores, Moca, que agarraron un grupo de niños en una iglesia y les cortaron la cabeza y lo llevaron al parque? Hoy Moca esté minado de haitianos, pero además, algo muy importante, los haitianos no están aquí porque en Haití hay una crisis. Escuche bien, pueblo dominicano. Los haitianos no están aquí. Los haitianos no están aquí porque en Haití hay una crisis. No. ¿Por qué están los haitianos? En Haití hay una crisis para que ellos estén aquí, que es totalmente diferente. Le plantearon el plan a Jovenel Moïse de una fusión y él se opuso. ¿Quién planteó ese plan? Las potencias que quieren que la República Dominicana cargue con el problema haitiano, que no es un problema dominicano. Quieren resolver el problema haitico del pueblo dominicano. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque la democracia dominicana es parte del problema. No, la corrupción. No, la democracia. Oye, no, déjame explicarlo. La corrupción no, la democracia. La democracia es parte del problema. La democracia dominicana hace tiempo que está amparada por el clientelismo político. El clientelismo político necesita recursos para satisfacer las masas. Y los recursos vienen regularmente del narcotráfico. Cuando alguien, un regidor, un diputado, un senador, usted lo oye hablando en favor de los capitales que mandan, es porque recibió dinero. Pero a la medida... Traidores, entonces, en ese sentido, pero como nunca antes. Como nunca antes en la historia, en la República Dominicana están los traidores. Es más, ese Instituto Duartiano, que ahora es parte de una situación pública, que están solicitando la renuncia del presidente. Yo me río porque usted... Pero hasta el instituto y el pensamiento está infiltrado. Ay, y tiene que revisarse los miembros él del es instituto. miembro del Instituto Duartiano y qué bueno que Soy usted de la está directiva. haciendo esa afirmación. Usted de la directiva. Pero ellos están Hay un solicitando tema la ahí. renuncia del presidente. Dígame, ahora tenemos aquí a Eduardo Botró de Win, de la directiva del Instituto Duartiano, que convocó a sus miembros a una asamblea general extraordinaria que se llevará a cabo el próximo sábado 26 de abril a las 9 de la mañana en el auditorio profesor José Joaquín Pérez Aviñón de su sede, porque hay un conflicto. Sí, Supuestamente a quien se seleccionó como presidente del Instituto Duartiano es miembro del Instituto Haitiano de Pediatría. Díganos usted, Bueno, vamos, Eduardo Botró de Win. vamos a aclarar esto. Número uno, el Instituto Duartiano no está infiltrado. El Instituto Duartiano es siempre lo mismo que ha sido, el que salvaguarda el pensamiento y el accionar y el legado del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y de los trinitarios. Ahora bien, ha sido electo un presidente que tiene tiempo en el instituto, que era el vicepresidente en los últimos 2 periodos y que ha ido escalando todas las posiciones y tiene tradición de ser duartista y además tiene una obra hecha. El doctor... Estamos hablando del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón. Ok. El doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, médico, pediatra, ya jubilado, profesor de profesores, profesor emérito de la UNFU, en un momento dado fue presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría y en una corresponsalía, en un homenaje entre varias sociedades de pediatría del Caribe, fue admitido, fue homenajeado por la Sociedad Haitiana de Pediatría en 1970 y pico. Eso no tiene nada que ver. Como yo fui presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirulatora y de la Federación. Por un paréntesis, Espere. por un paréntesis, escúchame, porque es importante aquí lo siguiente. Recuérdate que la comunicación en estos momentos es fundamental para edificar a la gente. ¿Quién dijo que nosotros tenemos que empezar a convivir con los haitianos? Precisamente le digo, vamos a aclarar esto. Entonces, que en 1970 y pico el doctor Rodríguez Grullón haya sido de manera correspondiente, como fue admitido como miembro de honor el presidente de la Sociedad de Pediatría Haitiana, y él fue homenajeado en ese sentido, eso fue en 1975. Punto. Y aparte. Pero sucedió. Luego, sí, pero que eso es una
corresponsalía. Así como hay corresponsalía diplomática, hay corresponsalía a nivel de instituciones pero muy profesionales. Eso no tiene nada que ver. Ahora bien, ahora, el doctor Rodríguez Grullón cometió un terrible desliz que yo creo, conociendo al doctor Rodríguez Grullón, como lo conozco, y siendo yo médico como soy, que creo, independientemente de todo, que tiene que ver con asuntos cognitivos, que tiene que ver con problemas mentales. Entonces, entonces tenemos que empezar a convivir él traicionó el pensamiento y legado de nuestro padre fundador, de Juan Pablo Duarte. Por eso lo van a quitar. Cometió un desliz inmenso en contra del Instituto Duartiano, y nosotros como directiva, porque soy parte de la directiva, lo estamos llamando a capítulo a través de una nueva asamblea extraordinaria. Eso lo vamos a aclarar y a dilucidar. Y qué bueno que usted dice eso. Lo importante es lo siguiente, y tienen que observar lo siguiente. Miren, nosotros estamos en una etapa fundamental de la preservación de la República Dominicana. Y sabemos cuál es el rol que tiene que jugar el Instituto Duartiano. Aquí vemos personas que no formamos parte del instituto. Sí. Pero tenemos tanto compromiso como todos ustedes por la República y por Duarte. Sí, señor. Escuche bien. Ese presidente que usted hoy dice que tiene todos los méritos y que posiblemente lo tenga, no es el presidente que tiene que estar al frente del instituto en un momento tan importante como por eso mismo lo llevamos capítulo. Claro. Por eso, entonces, en la primera reunión, cuando yo digo que hay infiltrado, yo no lo digo de forma de mala, yo no lo digo de mala fe, yo lo digo porque en un momento tan fundamental, el Instituto Duartiano debe de organizar a los jóvenes. Lo estamos haciendo. ¿Cuántos años tenía Juan Pablo Duarte? El Instituto Duartiano lo está haciendo. Pero déjeme decirle que me duele que más del 80% de la juventud menor a 30 años no sepa quién es Duarte. Y tú me dices, eso no es responsabilidad mía. No, yo no sé de quién es responsabilidad. Perdón. Nosotros tenemos que fomentar a Duarte por encima de Bulín. Tenemos que fomentar a María Trinidad Sánchez por encima de Mami King. Tenemos que saber quién es. Tenemos que fomentar a Rosa, de Duarte y Díez. Claro. Rosa Alcántara sabe el trabajo que yo vengo haciendo por Rosa Duarte. Y sabe el trabajo que yo vengo haciendo por la familia Duarte y Díez. Por eso yo estoy hoy en la directiva del instituto. Yo lo felicito a ustedes y por favor, busquen un presidente diferente. Ya estamos en eso. Señores, quiero invitarlos, antes que despidan el programa, al miércoles que viene, a las 6:30 de la tarde, este miércoles, en la Biblioteca Nacional, a que precisamente se dé un banquete, con un tema también de geopolítica. Janel, te invito. Tú tienes que estar allá. Manda a alguien más a buscar a esa gente que va al aeropuerto. Recuérdense, esa conferencia es necesaria, mucho más en el momento en que estamos. Mitos y verdades de la conquista de América, que tiene que ver con nuestra identidad nacional, que tiene que ver con lo que nosotros somos desde nuestro origen. ¿Quién va a impartir esa conferencia? El doctor Marcelo Gullo, un doctor en geopolítica, un cuarto bate, como decimos nosotros, un bilíger de la geopolítica, de la historia y del conocimiento sobre la identidad latinoamericana e hispanoamericana. Interesante, vayamos entonces el miércoles a las 6 de la tarde a la Biblioteca Nacional. Interesante, muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Qué banquete! Aquí hemos dado primicia porque tenemos a un experto en geopolítica, a un experto en seguridad, a un experto en comunicar buenas cosas. Y tenemos aquí al investigador, escritor, al doctor Eduardo Gotó de Win, quien es de la directiva del Instituto Duartiano. Fíjense aquí, hemos armado tremendo banquete. Señores, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden ser humano y buena persona. Nos reencontraremos el próximo sábado, si Dios lo permite. Muchísimas gracias, amigos, por madrugar para mi audiencia. Gracias. Gracias a ti también. Hasta el próximo sábado. Espera. Con el objetivo de ir tras la verdad, cueste lo que cueste, hemos presentado una conferencia que se llama Juan Pablo Duarte. Así, imagínate cómo estamos nosotros. Toma una foto, por favor. Yo tengo una conferencia que se llama Juan Pablo Duarte, la pongo a su orden. Más necesario que nunca. Que le he dado en Guatemala, y conducido por la periodista Rosa Alcántara.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Por favor. Si tú te fijas,